Bienvenidos al espacio de Conciencia Ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara. Nos da mucho gusto contar con su atención, esperando que el tema que abordaremos esta ocasión sea de su agrado y provecho. No es de extrañar que la derecha arme escándalo contra los libros de texto gratuito, pues ha sido su costumbre oponerse a la educación impartida por los gobiernos populares desde que México es México. Lo novedoso de hoy son los recursos propagandísticos que pone en juego y lo endeble y absurdo de sus argumentos, que vuelven a repetir las mismas mentiras y amenazas utilizadas en el pasado, que poco o nada le sirvieron para convencer al resto de la sociedad a rechazar los textos que el Estado mexicano ha distribuido gratuitamente a todos los escolapios del país a partir del gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Tras su fracaso para impedir que los primeros libros de texto fueran rechazados, la derecha permaneció agazapada hasta que el sistema político mexicano entró en franca decadencia en los años 80, seguido de un cambio político que favoreció su retorno al poder, procediendo a dar un giro a la educación nacional, adaptándola a los intereses del desarrollo capitalista del mercado global, que exigía un cambio de paradigma educativo favorable a sus intereses. Pero tras 30 años del modelo educativo neoliberal, los resultados saltan a la vista, pues aún desde los estándares internacionales con los que los intelectuales neoliberales medían su eficiencia y eficacia, la educación a finales del gobierno peñista presentaba resultados deplorables, ampliándose además la brecha educativa entre las clases sociales. Al finalizar el periodo neoliberal, en 2018, México se encontraba entre los últimos lugares de desarrollo educativo, sin que los cambios estructurales llevados a cabo en el sistema hubieran impulsado la competitividad del país dentro del mercado mundial. El fracaso educativo no solo se reflejó en el terreno económico, sino también en el social, donde la educación neoliberal poco o nada pudo hacer frente a los desafíos planteados por ese sistema, tales como la pobreza, el abandono, la delincuencia, el crimen, la migración y otros males generados por el propio sistema. Es decir, que el sistema educativo del neoliberalismo en su conjunto no dio los resultados esperados, aun cuando los procesos de reconversión hayan propiciado el desarrollo de áreas del conocimiento orientado a la formación de técnicos y especialistas altamente capacitados en la economía del mercado y la ciencia aplicada con el mismo propósito, mientras que la educación destinada al desarrollo social, la economía nacional o el beneficio comunitario o la formación humanística eran marginados de los grandes centros de formación e investigación. Porque efectivamente la educación oficial de aquellos gobiernos ni siquiera fue capaz de preparar a la población marginada lo suficiente para desarrollar tareas más redituables, al ser arrojada por la miseria fuera del país. El mito de que a mayores estudios, mejores oportunidades de empleo y mayores ingresos se vino abajo durante los tiempos del neoliberalismo. Las jóvenes generaciones vieron cómo la zanahoria iba quedando cada vez más alta a pesar de sus esfuerzos para lograr alcanzarla, con una mayor preparación, pues ni aún logrando grados cada vez más altos, las oportunidades de una vida mejor se hacían realidad. Se hizo claro entonces que la diferencia para alcanzar el éxito económico y social no se encontraba en la educación, sino en buscar los caminos más cortos para triunfar. El desaliento y la apatía se convirtieron en una respuesta constante de los jóvenes ante las demandas de sus escuelas. El cuánto tienes, cuánto vales desbancó a los propósitos de la educación, ya no solo de los alumnos, sino de un buen número de educadores desalentados ante la corrupción que se extendía en sus organizaciones sindicales y las estructuras oficiales, solo interesadas en las luchas por el poder. Poco se ha relacionado la derrota del régimen neoliberal o conservador en 2018 con el fracaso de su modelo educativo, pero lo cierto es que existe una relación directa entre ambos. La educación
que imparte un Estado constituye el aparato ideológico mediante el cual su gobierno mantiene a la población unida en torno a sus valores y propósitos. Pero si su modelo fracasa, la educación impartida se viene abajo y con ella la credibilidad social en el gobierno que ha construido tal forma de educar a la sociedad. Por eso un gobierno surgido con otra ideología, como fue el del actual presidente López Obrador, no podía menos que proponer un nuevo modelo educativo que respondiera a las demandas y exigencias sociales que lo llevaron al poder. Y el presidente fue congruente al plantear un cambio a fondo en la educación nacional. Y es ese cambio el que mueve al conservadurismo derrotado en las urnas y desacreditado socialmente a intentar impedir a la mala que su viejo modelo educativo se venga abajo. Pues sin su permanencia en las mentes de estudiantes, padres de familia y profesores, difícilmente podrá seguir imponiendo su ideología y sus privilegios sociales sobre el resto de la población. Sin embargo, el conservadurismo aún tiene un peso social muy fuerte de su lado, porque aún están con él de manera pasiva o activa un buen número de funcionarios y administradores de la educación, así como intelectuales e investigadores formados en los valores del antiguo régimen, que siguen ocupando lugares estratégicos en las instituciones públicas, centros de investigación y medios de comunicación desde los cuales continúan defendiendo sus enclaves de poder, haciendo difícil que los cambios puedan darse de manera más ágil y eficiente. A pesar de todos los obstáculos, el esfuerzo de las fuerzas del cambio en el sector educativo van avanzando, aunque no con la velocidad que se quisiera, hacia el cambio deseado por una sociedad decidida a transformar la educación en México, a fin de que ésta se convierta en un verdadero instrumento de democracia y justicia social que equipare las oportunidades de progreso para todos los mexicanos y les brinde la oportunidad de contar con un lugar digno en el concierto nacional. El ideal educativo vuelve así a tomar la importancia que se merece en el debate público, aunque confuso todavía tras las discusiones y confrontaciones que se están dando en este momento. Y si la derecha recurre a la barbarie de querer destrozar las páginas de los libros por el solo hecho de que no coincidan con sus ideas, la conciencia ciudadana debe aquilatar dichos instrumentos de aprendizaje no solo por los errores que se encuentren en ellos, sino por la intención que ha llevado a modificarlos radicalmente para cumplir otros propósitos y otros objetivos a los que cumplieron durante el régimen neoliberal. Pero si los nuevos textos responden a los sentimientos que tuvo en mente la mayoría nacional al elegir una nueva ruta para el país, el 2018, entonces los nuevos libros cumplirán su cometido, por más que algunos gobiernos estatales, organizaciones de padres de familia y partidos políticos del conservadurismo intenten impedirlo mediante el recurso del miedo, la violencia y la incitación a su destrucción, una actitud retrógrada que ha dejado de tener efecto sobre una sociedad cada vez más abierta, crítica y poco dispuesta a dejarse convencer por quienes llevaron a la nación y a la educación al fracaso, estado al que no parece estar dispuesto a regresar nunca más la sociedad. Gracias por su atención y nos encontraremos la próxima semana. Mientras tanto, les deseo que sean felices. No olviden suscribirse, darle clic a la manita y enviarme sus valiosos comentarios, críticas y sugerencias, que serán todas bienvenidas. Hasta luego.